Los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 12 de marzo. Bueno, segundo fin de semana que vamos a poder estar libres para recorrer el país, poder ir a playa, ríos, pues disfrutar en familia, pues en este año que nos quitaron por la pandemia y poder, pues guardando las medidas de seguridad, que es lo más importante. Están los casos, siguen bajando, pero es de nuestra responsabilidad de que no venga esa tercera oleada. Vamos, una crónica del día que empieza con esa situación ocurrida ayer en el lado de la Mitra y el intento de secuestro al ex mayor Moisés Cortizo, en donde la rápida intervención de unidades policiales lograron la captura de 4 hombres y una mujer en ese intento de secuestro. Como dijo José Luis, Panamá ocupa el tercer lugar en América Latina y sexto en el mundo, según la OPS, en vacunación. Ayer el discurso del presidente Biden fue su primera emisión televisiva y un discurso realmente que no dejó nada de pérdida. ¿Por qué? Porque insistió, antes del 4 de julio vamos a lograr la independencia del virus, haciendo alusión a que se va a intensificar en estos 3 largos meses la vacunación para que el pueblo americano sea el primero en el mundo en entrar en esa situación de la estabilidad de rebaño. Eso, con el contrasentido de Texas, ya las autoridades han dado por hecho que no va a ser obligatorio el uso de la mascarilla y que se acaba el afuero restringido en bares y restaurantes. ¿Qué quiere decir eso? Que los restaurantes en Texas volverán al afuero normal. Eso sí, las mascarillas serán obligatorias si el dueño del restaurante es quien lo exige para su uso dentro de estas instalaciones. Bueno, un día también en el que hay un libro que sale hoy, que se los recomiendo, porque la verdad es que su crítica es extraordinaria. Se llama Fidel Castro, el último rey católico, y hace las analogías de todo, toda la forma dialéctica de Castro y cómo sus simbolismos, que fue enviar locos a Moscú, se asemejan más a un rey absolutista católico que a un comunista apolítico del siglo XX, cristiano del siglo XX. 9, 7 y 0, arrópense con el 2, son las decenas sugeridas por don Monchi Díaz para este domingo por KW Continente. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarle, aunque usted no lo crea, hoy es viernes. Hoy es viernes. Bueno, también exitosa la convención constitutiva de Realizando Metas, un discurso también de Ricardo Martinelli que vamos a tener más adelante, donde habla, no descarta alianzas con nadie. Y hace un llamado a la unidad. Y ha llamado a la unidad, exactamente. Bien, muchas cosas que contarle en el plano internacional y en el plano nacional. La convención que terminó ayer, claro, de Realizando Metas, y también el Congreso del Partido Panameñista que se está desarrollando y cuya contabilidad termina este domingo. En este momento está por encima del 70%, más de 1.060 delegados de los 1.400 ya votados. Este domingo debe resolverse. Ahora le hablamos de política y de lo que pasó en la convención ayer, sí, donde fue electo presidente del partido Ricardo Martinelli, y lo que está pasando en el Partido Panameñista y de lo que está pasando en el PRD. Una cosa importante, José, que también vale la pena resaltar. Hoy se explicó ayer cuál va a ser la metodología de las elecciones en Chile. Van a ser de 2 días. Es decir, van a tomar y que las elecciones se realicen en un fin de semana. No va a ser solamente un día de votación para elegir a quienes van a ser los próximos constituyentes. De Chile le hablo ahorita porque quiero que vean la situación de Chile y la situación de Brasil, de Paraguay y de Haití. Y le voy a hablar sobre Centroamérica. Un poco, las primeras para hablarle de COVID y lo que está pasando, la gravedad de lo que está pasando tanto en Chile como en Brasil, Paraguay, y en Centroamérica la gravedad de lo que está pasando política, para que nosotros aquí en Panamá reflexionemos un poco sobre todas estas cosas. Pero antes, quiero contarles lo que pasó ayer en el discurso que en prime time, en el
momento de mayor audiencia, dio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Para usted, puede usted oírlo en La Voz de las Américas, que tiene una excelente traducción. La puede ver en CNN en español, que tiene una excelente traducción. Y si la quiere ver en inglés, en la CNN, la mayoría de las redes, de las grandes empresas de comunicación de los Estados Unidos la tienen en inglés. Le digo, un extraordinario discurso. Cosas fundamentales de ese discurso que usted debe analizar o meterla en su computadora para que vea por dónde va el mundo. En primer lugar, el presidente no dedicó una sola palabra a mencionar el nombre de Donald Trump. No lo mencionó para nada. Pero sí hizo un análisis muy claro de lo que pasó cuando hace un año arrancó esta pandemia y de cómo mirando para atrás, en vez de mirar para la pandemia, el país llegó donde llegó. Eso es una cosa importante que hizo el presidente. También una cosa nueva. No utilizó lenguaje histriónico para acusar a nadie de nada, pero logró restablecer una empatía entre el gobernante y el gobernado, con frases contundentes. Yo necesito de ustedes. Yo necesito que ustedes se vacunen. Y con hechos, con datos, narró la situación actual. Muertos, los contaminados, lo que se ha hecho, cuánto se ha hecho en vacuna. Estados Unidos ha hecho un gran esfuerzo en la administración Biden, lleva 2 millones de vacunados por día, más de 2 millones por día, cuando él había prometido 1 millón en los primeros 100 días. Para deben llegar a 100 millones este fin de semana, ¿no? Sí, lo deben sobrepasar. Lo deben 2 por día, están en 97. De manera que también habló sobre con quién es esta guerra. Recuerde que este es un país altamente politizado. Los republicanos todavía no salen de los tambores de guerra. Los republicanos están en una cultura de la guerra, de la confrontación. Biden está en una cultura de la unidad. Ahí en el discurso, quizás la parte más central de este discurso, Fernando, es el llamado a la unidad que el presidente de los Estados Unidos está haciendo para romper esta fragmentación. Si usted mira su gabinete, el problema es que los republicanos del Senado y de la Cámara siguen enfrascados en una táctica que todavía no la acabo de comprender bien, en el sentido de que ellos, a pesar de que todas estas políticas que está aplicando son altamente populares, ellos están en contra, ellos siguen en la cultura de la guerra. Perdieron las elecciones, la Corte Suprema de Justicia, que ellos pusieron, les dijo que estaban equivocados, que eran error, ellos siguen esa cultura de la guerra. Mientras ayer, amparado por unas encuestas que lo favorecen enormemente, el presidente Biden habló y terminó su discurso de una forma hermosa. La esperanza es mejor que el odio. Wow. Me recordó al Papa Francisco. En una pieza de oratoria, para aquellos que decían de este hombre que era débil, le sugiero a los dueños o a los directores de noticias de este país que escuchen el discurso del presidente Biden. Es una pieza de oratoria digna de ser escuchada y ser analizada. Le doy estos repuntes para irme a otro tema. Quisiera que le prestaran atención, mucha atención a lo que le voy a decir de la situación en nuestros países. Porque nosotros en este momento, aquí en Panamá, tenemos una situación del COVID excepcionalmente buena. Pero fíjese, le voy a tomar varios países. Les quiero hablar sobre lo que está pasando en Chile. El Chile al que yo personalmente, por razones históricas, culturales, por tener muchos amigos, por conocerlo bien, le tengo un gran aprecio. Chile, el país que competía antes de la pandemia con nosotros en indicadores macroeconómicos, también Chile ha tenido un tremendo desempeño en vacunación. Hasta ahora mismo Chile lleva 4.5 millones de vacunas aplicadas. Sin embargo, a partir de la última semana de febrero y lo que va de marzo, Chile ha tenido un retroceso terrible en la contención de la pandemia. ¿Qué está pasando en Chile? En Chile, en este momento se está produciendo más muertes y más infectados que el pico más alto de los primeros meses de la pandemia.
a pesar de tener el primer lugar en Latinoamérica de más vacunados. Después estamos nosotros, en términos de población. Sin embargo, a pesar de eso, la pandemia golpea tan duro que el presidente ha tenido que llamar a un recierre de Santiago de Chile. La región metropolitana. De la región metropolitana. Este retroceso en Chile coincide mucho con lo que pasó en el Reino Unido. La gente cree que cuando hay vacunas ya esto se acabó. Sí. No. Quiero que tomen esta lección de Chile, porque Chile está bien organizado para vacunar, igual que nosotros. Chile ha avanzado mucho, es el país, junto con nosotros, que más muestras ha hecho en el continente. Pero Chile hoy se encuentra con más de 980.000 casos positivos y más de 22.000 muertos. 21.362. Con una población, Chile, de 18 aproximadamente millones. Entre 19 millones. 18 millones y 50. El estimado para el 20 era de 19 millones, según lo que leí en el reportaje que se preparó, esto que le estoy comentando. Y póngale 18 o 19, significa que es aproximadamente 4 o 5 veces más que nosotros. Sí. Y está enfrentando una situación gravísima. Bueno, 5.563 casos en el día de ayer, que es la misma cantidad de casos de Texas, de la que estábamos hablando. Y eso es esta situación que está ocurriendo en Chile, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho Chile, igual que estamos haciendo nosotros. Chile contrató todas las estrategias que aplicó Chile. Pero, ¿qué pasó en Chile? Bajaron la guardia en las medidas de mitigación. Y la vacuna, si bien es cierto, es una luz en el camino, en el túnel, no es la solución hasta que no controlemos, no tengamos más del 70% de la población en inmunidad de rebaño. No. 2.45% de letalidad también. Entonces Chile se encuentra en una situación seria, a pesar de hacer cosas que nosotros estamos haciendo, y nosotros nos encontramos en una mejor situación. Porque nosotros somos los que mejor hemos hecho en materia de trazabilidad, en materia de pruebas. Chile tiene una cantidad enorme, igual que nosotros. Pero nosotros ahora le doy los números a nosotros. ¿Y por qué le traigo esto en Chile? Para que le prestemos atención a esto en Chile, lo que está ocurriendo. Pero si usted se mueve de Chile, Fernando, y estemos televidentes, a Brasil. En Brasil la situación es tremendamente terrible. En los últimos días, Brasil es el responsable del 21% de los muertos que están ocurriendo diariamente. No solamente es el responsable del 21% de los muertos, sino que el mundo, por ejemplo, ayer nosotros teníamos, a nivel mundial, teníamos, estamos hablando del mundo, en el mundo teníamos 119.430.601 casos, de los cuales ayer, por ejemplo, hubo 184.000 casos positivos, de los cuales Brasil solamente Brasil, 77.000. Y Brasil, en este momento, se constituye en una de las amenazas más grandes para nuestro continente. Porque allí se encuentran varias variantes, entre ellas la variante inglesa, la sudafricana. El P1 brasileño, ¿no? la variante brasileña. Que se encuentra en Brasil, que según los estudios que se han hecho, tiene un alto nivel de contaminación, mucho mayor rapidez, más letalidad. Y en algunas áreas de Brasil, como San Pablo, como la propia capital Brasilia, con Manaus, se encuentran con una ocupación del 95% y todo el sistema hospitalario se encuentra en una presión de 80% en las unidades de cuidados intensivos, en una pandemia en ascenso en Brasil. Nosotros tenemos comunicación con Brasil aérea. El gobierno de la República de Banana deberá estudiar con cuidado si debemos o no mantener esto. Porque se encuentra allí una variante del virus que ya está en Venezuela. Y que Brasil, ya la Organización Mundial de la Salud y los organismos internacionales lo están poniendo como un nivel de advertencia en lo que está ocurriendo por el nivel de destape que se ha dado en este virus. Y Chile es el otro. Sin hablar de Perú,
que aunque no ha tenido un rebrote, lo que Perú ha tenido es un pésimo manejo de la pandemia. Y en Brasil... Bueno, el 3.48% de tasa de letalidad de Perú, nomás lo dice todo. Y en Brasil la situación es que el presidente Bolsonaro sigue en estado de negación de una realidad golpeante. Y sigue utilizando terminología, ignorando la cantidad de muertos y el peligro que se encuentra, no solamente la población brasileña, sino la población del continente. No estamos hablando de que Brasil es cualquier paísito, Brasil es el país más grande de nuestra región. Y el país que hace frontera con todos los países de Sudamérica, excepto Ecuador y Chile. Entonces, ya el virus de la variante P1 de Brasil se encuentra en Venezuela. Y para saber dónde se encuentre, además de eso, además de lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Paraguay, en donde la situación... ¿Se acuerdan que cuando yo le estaba hablando de Haití, nadie se acordaba de que existía Paraguay? Bueno, Haití está en una situación similar, solo que ha sido abandonado por los medios. Nadie habla de Haití. Es más, incluso el nuevo presidente de República Dominicana quiere construir un muro para separar, después que, yo no sé si usted conoce la situación entre República Dominicana y Haití, la mano de obra barata, que se explota, es haitiana. es haitiana. Y entonces este presidente propone construir un muro. Y la Organización de Estados Americanos no se entera. Afortunadamente la OPS es mucho más activa. La OPS está estudiando lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Panamá. Y le quiero decir por qué me interesa que ustedes piensen y miren y le den seguimiento a lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Brasil. Porque nosotros hemos abierto algunas comunicaciones aéreas con Venezuela y con Brasil. Les digo, este es un momento que el gobierno, el Ministerio de Salud debería observar si esa comunicación aérea nos conviene a nosotros en este momento. Porque los números de nosotros están indicando una contención adecuada y correcta. Más, le adelanto, el nivel de positivismo en Panamá es del 5%. 5%. Y nuestro sistema de vacunación, igual que Chile, está perfectamente organizado, tiene contrataciones y acercamientos con un múltiple número de vacunas. No cometimos el error de estar solo con una comunicación. Estamos entre los primeros países de la región con más vacunados. Tenemos una tremenda organización y además, históricamente, la OPS siempre ha reconocido en Panamá un nivel alto de organización en términos de vacunas. Si alguien sabe organizarse para vacunas, somos nosotros. Y si hay gente que sabe de esto, son nuestros médicos, nuestras enfermeras, el personal de salud de nosotros toma esta tarea con abnegación. Preste la atención a esto que le estoy diciendo desde el punto de vista de salud pública. Ahora, mire esto que le voy a plantear desde el punto de vista de política. La región centroamericana, sin hablar de México, pero sí hablando de los 5 países sin incluir Panamá, e incluyo Costa Rica en este análisis. La región centroamericana, el presidente Biden ha propuesto una ayuda para Centroamérica con el objetivo de detener la migración por el orden de $4.000 millones. Esa ayuda es nada para la gravedad del problema. Wow. Observe país por país. Voy a arrancar por uno de ellos, el Triángulo Norte, Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández. Un presidente que además llegó a la presidencia con una reelección sospechosa. Robada. Sí. Él es presidente ilegítimamente. Legalizó un robo de las elecciones. Pero independientemente de eso, ha sido un presidente que está siendo acusado desde Nueva York de toda clase de delitos en el narcotráfico. Él, su vicepresidente y 2 expresidentes más. Incluyendo las estructuras militares de ese país. Y esto es definido Honduras como una narcodemocracia. Es uno de los países más desastrosos en materia social, las violaciones contra las niñas, la violencia sexual, los asesinatos, el control de la estructura política por parte del crimen organizado. Esto es terrible lo que está ocurriendo en Honduras. Bueno, y el manejo del COVID. No, es un perverso. 103.000 casos activos. Compárenlo con los 6.000 y pico que tenemos aquí. Esto es perverso. El sistema hospitalario en Honduras casi no existe.
la élite del poder se hace cada vez más rica, mientras la gente, ellos lo dejan huir. Si usted se va a Guatemala, Guatemala está dividida en feudos de poder. ¿Qué ayuda puede llegar a Honduras que pueda ser distribuida correctamente? ¿No? Esto como era $1 a la vista de Tachito Somoza, no daba nada. $1 ajeno. Pues. $1 ajeno. En Honduras no hay forma que la ayuda llegue al pueblo con esa estructura. En Guatemala, la situación que hay en Guatemala es de las más perversas que usted se puede imaginar. La desigualdad y la exclusión social es Ahí absurda. la exclusión, el asalto al último bastión que quedaba de cierto nivel de legalidad en ese país, que era la Corte Constitucional que acaba de dar el presidente Yamatei. Es una de las cosas que dicen que Guatemala queda sumida en una especie de hoyo profundo en donde el crimen organizado controla y la gran población indígena no le queda más remedio que salir huyendo. Y si los Estados Unidos, bajo ese sistema político, comienza a meter dinero, se lo van a robar. Si usted se mueve a El Salvador, independientemente que usted considere que el joven presidente Bukele marcha hacia la concentración, después de las últimas marcha hacia la concentración del poder en una dictadura civil altamente peligrosa. Y en El Salvador no ha mejorado realmente la situación económica de la familia. Ahí lo que hay es un acuerdo de entendimiento de qué maneja qué territorio. Entonces, el Triángulo Norte, que son El Salvador, Guatemala y Honduras, ha dado un retroceso en términos democráticos y de institucional terrible. Y cuando usted se va a Nicaragua, los Ortegas se han convertido en peor que los Somozas. La concentración del poder económico, que antes los tenían los Somozas, ahora lo tienen los Ortegas. Y el Frente de Liberación Nacional como tal no existe. Existe Ortega, su mano armada, y el deterioro de las relaciones entre la población y el Estado es de tal nivel que ahí no hay disidentes. Las leyes que se están pasando están en contra de la estructura y los reportes que tenemos de la enfermedad son altamente cuestionados. Totalmente. Esos 4 países le están poniendo una presión a Costa Rica de inmigrantes, pero Costa Rica se encuentra en medio de una crisis profunda. Un gobierno como el de Carlos Alvarado, un hombre joven, que llegó a las elecciones en la controversia de si debía o no propiciarse el matrimonio igualitario, cuando la situación económica y de empleo era lo verdaderamente importante, que no tiene control político del país, que ha sumido a Costa Rica en una situación grave desde el punto de vista económico, pero ahora más debilitada, ¿no así?, por esta situación que hay en la región. En resumen, la situación política de Centroamérica, la situación insular que se está generando entre Haití y República Dominicana, política, las elecciones que se están desarrollando en 3 países de Sudamérica, en Perú, que es un desastre, se lo conté ayer, en Ecuador, en la que el correísmo se disputa el poder frente al liberalismo, el neoliberalismo, en la que en el fondo en Perú no hay un dirigente que pase más del 10%. La destrucción de eso va a surgir o un joven es futbolista que era el portero de la selección de alguno de esos equipos que tiene Perú, sin ninguna experiencia, o en un populista, o en un hombre que dice que es la quintesencia más parecida a Bolsonaro. Mire el drama en que se mueve Perú. En Ecuador, la situación es grave. Y ambos países están reclamando reformas constitucionales. Y en Chile, vamos a elecciones en medio de un país sumido en esta crisis, pero sumido también en una crisis política, en donde los partidos tradicionales cerraron el paso a la juventud. Y entonces, en términos generales, nuestro continente se debate
en una situación crítica, no solo por la pandemia, sino por lo que está pasando por día. Si nosotros entendemos esto, deberíamos entender también que en Panamá, aunque vivimos una situación crítica, tenemos un espacio. Por eso que quiero que escuchen las palabras del presidente, cuya columna vertebral de ese discurso es el llamado a la unidad que hace el presidente Biden para que los Estados Unidos puedan enfrentar las múltiples crisis. Acuérdense que ese es un poder global. Sí. Nosotros somos un poder geopolíticamente importante, pero concretado a una región más pequeña y con un poder menor. En ese marco, les hablo ahora sobre lo que está pasando en la pandemia. Yo lo que quiero comparar es lo que está pasando en Chile. Tengan en la mente lo que está pasando en Chile y en Brasil, en Paraguay, para que veamos los números de nosotros. 2. Lo que pasó ayer en la convención Constitutiva de Realizando Metas. de Realizando Metas, lo que está pasando en el Congreso del Partido Panameñista, el debate que se ha planteado si debemos o no hacer reformas constitucionales y qué debemos hacer para fortalecer nuestra estructura política antes que el tsunami que se mueve por nuestro continente también nos arrase a nosotros. Nos arrase a todos. A la vuelta, todas esas cosas. Así es. Vamos a